Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos acá una vez más con esta serie de videotutoriales de programando con C Sharp, donde hemos llegado ya al video número 60. Creo que debemos andar rondando ya 50% más o menos de lo que terminará siendo esta serie al culminar la misma. Em, Estamos abocados a concentrarnos básicamente en el estudio de lo que es el concepto de programación orientada a objetos, que en C Sharp, por ser un lenguaje orientado a objetos, pues es fundamental. Y dentro de lo que es la programación orientada a objetos, hemos estado ya trabajando con lo que es el concepto de herencia. En este video tutorial vamos a ver un concepto que nos resulta de suma importancia en lo que trata el concepto de herencia, que básicamente que es el principio de la herencia mismo. Este principio de herencia fue desarrollado por allá en la década de los 80 por una tal Bárbara Liskov, ¿verdad? Por eso se le denomina el principio de sustitución de Liskov al concepto como tal, ¿verdad? Eh, y eso lo hizo cuando estuvo desarrollando en un lenguaje denominado lenguaje SOLID, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este principio ¿verdad? De sustitución? Pues como la palabra lo dice, consiste en sustituir un objeto de un tipo por un objeto de otro tipo diferente. Sé que suena así medio extraño, pero hay que tener nada más en consideración eh, y tomar siempre en cuenta la herencia, la jerarquía de herencia como tal a la hora de aplicar ese principio de sustitución. Ese principio es muy frecuente, más de lo que incluso usted se puede imaginar a estos momentos, a estas alturas de sus estudios. Eh, y básicamente será de suma importancia que usted lo reconozca aplicar porque, como repito, es bastante común dentro del proceso del desarrollo en la programación orientada a objetos. Y nos ayuda, ¿verdad? Que a la hora de diseñar una jerarquía de herencia, o sea, cuando nosotros inicialmente vamos a desarrollar en un lenguaje orientado a objetos y nuestro desarrollo va a ser PO, ¿verdad? O sea, programación orientada a objetos, muchas veces se nos hace necesario, primero que todo, construir ese mapa, ese nivel jerárquico de herencias que hay entre todas las clases que puedan estar involucradas inicialmente en ese desarrollo y que no sepamos, ¿verdad? Muy posiblemente no sepamos cuál es la clase que en estos momentos o en esos momentos ocupará el nivel mayor de jerarquía, o sea, cuál va a ser la clase la clase madre, la clase padre, ¿verdad? No sé, la de mayor jerarquía que se ocupe en el esquema jerárquico que nos toque diseñar. Bueno, para facilitar esa labor, ¿verdad? Nosotros podríamos aplicar entonces el principio de sustitución y utilizamos para ello la frase es siempre un, ¿verdad? Y básicamente podemos aplicarlo de esta forma, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Un caballo es siempre un humano? Pues no, ¿verdad? ¿Un humano es siempre un gorila? Y pues no. ¿Un gorila es siempre un humano? No. ¿Un humano es siempre un caballo? No. Y así podríamos trabajar en las subclases y, y la respuesta seguiría siempre siendo no, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. ¿Un mamífero es siempre un caballo? Pues no, porque un mamífero en algún momento puede ser un humano, puede ser un gorila, puede ser un perro, puede ser un gato, ¿verdad? Pero un caballo es siempre un mamífero, eso sí, ¿verdad? ¿Un humano es siempre un mamífero? Pues sí. ¿Un gorila es siempre un mamífero? Sí, por supuesto. Y haciéndonos esta pregunta, sin haber tenido nosotros inicialmente este esquema, porque ahora ya porque lo tenemos, ¿verdad? Tal vez es más fácil la deducción.
pero no siempre, bueno, ni será tan sencillo, porque las clases no siempre son de cosas tan elementalmente básicas como los ejemplos que nosotros vemos acá. Y no siempre serán de animalitos, ¿verdad? Entonces no siempre será tan sencillo, pero básicamente con ese principio es que nosotros logramos construir este nivel superior de jerarquía. Tal vez veámoslo con un ejemplo, quizás un poquitín, ¿verdad? Más cercano a la realidad de los desarrollos que nos tocará enfrentar a nosotros en algún momento. Que pasemos a explicar el ejemplo que les menciono, eh, tendríamos que decir entonces que esta instancia que estamos generando de esta forma nos daría un error, ¿verdad? Por lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Lo correcto podría ser definitivamente que debamos de utilizar una instancia como la de este tipo. ¿Verdad? Esta sí sería lo correcto, porque básicamente aquí lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es generando una instancia, ¿verdad? Una instancia este, de animal, ¿verdad? Perdón, una instancia de mamífero que vamos a denominar animal porque en principio todos los animales son mamíferos, ¿verdad? Y podríamos generar una instancia de caballo, pero no de esta forma. Quizás es un concepto que para poder digerirlo tendrían que ver varias veces este video y tratar de conceptualizar y entender bien, ¿verdad?, de qué se trata este tema. De todos modos, les repito, para que quede muchísimo más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, veamos este ejemplo que tenemos por acá. Ya estamos hablando de otro totalmente distinto, ¿verdad? Al de los mamíferos. Aquí estamos hablando ya de una situación, digamos, donde hay un director, hay cuatro clases, ¿verdad? Un director general, un empleado, una secretaria, un jefe de sección. Y podemos aplicar el mismo principio, ¿verdad? Una secretaria es siempre un director general, pues no, ¿verdad? Eh, no hay ejemplo quizás más inexacto que ese, ¿verdad? Em, Vamos a ver, un jefe de sección es siempre un director general, pues no siempre definitivamente es así. Un director general es siempre un jefe de sección, pues no, tampoco, ¿verdad? Podríamos verlo de esa forma. Pero veamos esta otra situación, ¿verdad? Eh, o un empleado es siempre una secretaria, pues no siempre es un empleado es una secretaria. Un empleado puede ser un jefe de sección. Ah, bueno, aquí ya estamos encontrando una pista, ¿verdad? Entonces ahora preguntémonos esto. Em, ¿Un director general es siempre un empleado? Pues sí, ¿verdad? No al contrario, pero sí, un director general es siempre un empleado. ¿Una secretaria es siempre un empleado? Ah, pues sí, correcto. Ahí sí. No al contrario, pero sí de esta forma. ¿Un jefe de sección es siempre un empleado? Sí, correcto. Es siempre un empleado. No al contrario, pero siempre, ¿verdad? Un jefe de sección es un empleado. Entonces, al parecer, acabamos de encontrar, ¿verdad? Acabamos de encontrar, aplicando el principio de sustitución, un argumento muy fuerte para poder definir nuestra jerarquía de esas clases de esta forma, donde aquellas clases, ¿verdad? De menor jerarquía por el principio de sustitución que acabamos de aplicar, se ubican en un subnivel, ¿verdad? Y siendo empleado la de mayor jerarquía. No siempre nuestros esquemas serán tan hiper sencillos, ¿verdad? Porque puede ser incluso
Puede ser incluso que una vez que nosotros diseñemos, incluso haya diferentes subniveles, esto baje a otro nivel y esto sea más lineal, en fin, pero por lo menos aplicando este principio, puede ser que esto nos colabore de cierta forma, como lo vimos en este ejemplo, a que se nos haga más sencillo, ¿verdad? La determinación de ese esquema jerárquico de nuestras clases. Bueno, ahora como siempre vamos a tratar de ejemplificar esto, tal vez quede más claro si nos vamos a trabajar directamente en el código. Entonces vamos a ver cómo nos va en C# con este tema. Ok, vamos a seguir trabajando entonces con nuestro ejemplo de la clase mamífero, la clase caballo, la clase gorila, etcétera, etcétera, ¿verdad? De momento vamos a comentar estas líneas de código en el main, donde logramos por medio del método getNumber traer el nombre de los objetos que estamos instanciando. Bueno, yo podría aquí en principio, vamos a ver, crear una nueva instancia, ¿verdad? Yo podría decir caballo, animal, ¿verdad? New, mamíferos, y aquí podemos enviarle el nombre, ¿verdad? De bucéfalo. Y pues evidentemente esto está mal, ¿verdad? Aquí tenemos un error. De hecho, el programa nos está señalando que definitivamente aquí está. Alguien se puede ver tentado, ¿verdad? Como la forma en que está colocado el programa podría pensar, ¿verdad? Que esto es así, ¿verdad? Que un caballo es siempre un mamífero. Pues no, eso no es así, porque esa no es la forma correcta en que se debe interpretar este código. De hecho, la forma correcta, ¿verdad? Debe ser el contrario, ¿verdad? Para que se aplique bien el principio de sustitución, ¿verdad? Ajá. Y vean que de esta forma aquí sí se aplica, ¿verdad? Porque en realidad la lectura correcta de este código, eso ¿por qué? Porque quiere decir que dentro de un objeto mamífero, ¿verdad? Yo puedo almacenar uno de tipo caballo. ¿Por qué? Porque un caballo siempre va a ser un mamífero, pero no al contrario, recordemos, no todo mamífero va a ser siempre un caballo. Entonces, de esta forma es que leemos e interpretamos correctamente el principio de sustitución. Así que entonces esto no nos da ningún error y es aquí precisamente donde estamos aplicando por primera vez el principio de sustitución. Esto lo podemos llevar entonces a otros casos, como por ejemplo, vamos a crear otra instancia, por ejemplo, de mamíferos. Vamos a llamar a esta instancia persona, ¿verdad? Y podemos decir que esto es igual a new humano. Y pues aquí, de acuerdo a cómo lo tenemos programado, el nombre de la persona, ¿verdad? Perdón, del humano. Aquí podemos poner Juancito. Correcto. Esto también es correcto. De hecho, vean que no nos está dando ningún error. Al contrario, sí nos daría error, ¿verdad? Porque sería básicamente el mismo problema que tuvimos en el anterior, ¿verdad? Porque no podríamos decir que siempre todos los mamíferos van a ser humanos, ¿verdad? Ya vimos que los mamíferos hay de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, en un objeto de tipo mamífero, podemos almacenar, como lo ven acá,
caballos, podemos almacenar humanos e incluso podemos almacenar gorilas. Sí, porque podríamos crear mamíferos primates igual a new gorilas, ¿verdad? Por ejemplo, y le ponemos el nombre que nos dé la gana. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar en esto. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros que tanto los animal como persona, ¿verdad? Son de tipo mamíferos, ¿verdad? Eso está clarísimo. Eso quiere decir que las instancias de animal y persona solo van a poder acceder a los métodos que hemos creado en. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado en algo. Pongan atención, ¿verdad? Si yo ahora mismo me vengo, ¿verdad? Y a esta instancia persona, ¿verdad? Le doy el punto para invocar sus métodos. Vean que ahora mismo, persona, efectivamente hereda los dos métodos de mamíferos, que es de eh, cuidar crías, ¿verdad? Y respirar, ¿verdad? Pero no está heredando el método de pensar que está en humano. ¿Por qué? Porque la instancia que estamos creando es de mamíferos. Y recordemos que el método de pensar le pertenece o está incluido dentro de la clase humana. Entonces, en esos casos es donde hay que tener mucho cuidado, porque sí que me va a dejar definitivamente, repito, acceder a los métodos de mamíferos, cuidar y respirar, no así a los de humano. Eso hay que tenerlo muy claro. Otra forma de declarar el principio de sustitución, ¿verdad? Sería, vamos a dejar la primera instancia, ¿verdad? De mamíferos animal igual a new caballo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar esto, ¿verdad? Y vamos a poner aquí mamíferos, pero aquí no estamos utilizando el principio de sustitución, porque lo único que estamos haciendo, ¿verdad? Es creando una instancia de mamíferos que la denominamos animal. Vamos a crear otra instancia, en este caso, de la clase caballo. Y aquí, qué sé yo, mi ruco, ¿verdad? No sé, por poner algo. Y de la clase caballo. Y aquí caballo, pues me va a pedir, recordemos el nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle secretario, un caballo muy famoso que existió hace muchos años. Secretario, se llama secretario. Listo, que es el nombre que le voy a poner yo a mi caballo, a la instancia, al objeto que yo estoy instanciando del tipo caballo. Bueno, y aquí tampoco estoy aplicando estoy aplicando el principio de sustitución. Lo único que estoy haciendo es creando una instancia de la clase caballo. Y pues hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? Pero, pero ahora sí que puedo aplicar el principio de la sustitución de la siguiente forma. ¿Cómo? Le voy a decir que animal es igual a mi ruco. Estoy haciendo lo mismo que antes, pero diferente, ¿verdad? En una variable, ¿verdad? En una variable de tipo animal, ¿verdad? Del tipo animal. Acuérdense que ya hablamos que habían variables de tipo primitivo, de tipo entero, de tipo real, pero también hay variables de tipo objeto. Esta variable animal es del tipo objeto mamífero. Y lo que estoy haciendo es almacenando en esta variable de tipo mamífero, ¿verdad? Una variable de tipo caballo.
Y esto yo lo puedo hacer gracias al principio de sustitución. Por eso es que no me está dando ningún error. Siendo que, en este caso, un caballo siempre puede ser un mamífero, ¿cierto? No al contrario, pero sí un caballo, ¿verdad? Va a ser siempre. Y de hecho no al revés, porque si intento, vean que si yo intento mi ruco es igual a animal, ¿verdad? Vean que me da un error, ¿verdad? Yo lo puedo hacer al contrario. ¿Por qué? Porque un caballo siempre va a ser un mamífero, ¿verdad? Pero no todos los mamíferos van a ser siempre un caballo. Y este sería otra forma de aplicar el principio de sustitución, ¿verdad? Utilizando instancias, variables, objetos creados previamente. Bueno, y en un sentido más práctico, ustedes podrían decirme, bueno, profe, digamos que ya lo entendí, y de qué me puede servir a mí todo esto en la práctica, ¿verdad? Supóngase que yo creo un arreglo, voy a crear un arreglo de tipo caballo, ¿verdad? Un arreglo de tipo caballo, ¿verdad? Entonces vamos a poner almacén animal, almacén animal, ¿verdad? Que este va a ser un arreglo, de tipo caballo, ¿verdad? Un objeto arreglo del tipo caballo, ¿cierto? Y en este caso yo voy a almacenar tres, tres objetos, ¿verdad? En este arreglo. Entonces ya aquí tengo creado mi arreglo almacén animal y le voy a decir que en la primera posición, ¿verdad? En la posición 0, porque es un arreglo, yo voy a guardar a Rocinante, ¿verdad? Eh, no, voy a guardar a mi ruco, ¿verdad? A mi ruco, sí, es el objeto a mi ruco. Y perfecto, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo vengo, vean aquí lo que sucede? Al, almacén. Bueno, vamos a darle copiar y pegar a esto. Si yo vengo aquí en la siguiente posición, si yo vengo aquí en la posición y quiero, por ejemplo, guardar a mi simio, ¿verdad? A mi simio, ¿verdad? Vean lo que sucede. Inmediatamente me da un error porque C# detecta, ¿verdad? Que mi simio no es del tipo caballo, ¿verdad? Es del tipo gorila. Entonces, aquí es donde nos viene bien el principio de sustitución, ¿verdad? Porque en realidad yo quisiera poder almacenar diferentes datos. Entonces, aquí es donde nos viene bien el principio de sustitución. Porque entonces, en lugar de crear un arreglo de tipo caballo, yo voy a agregar un arreglo de tipo mamíferos, ¿verdad? Mamíferos. Y vean que automáticamente, y aquí mamíferos también. Y aquí lo que estamos haciendo es aplicando el principio de sustitución. Entonces vea que al crear yo mi arreglo de la clase de jerarquía mayor a la que están supeditadas tanto los caballos como los gorilas, y aquí pudiera, ahora sí, almacén animal, y en la tercera posición, vean que yo voy a poder poner entonces a otra persona, ¿verdad? A otra person, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que mi rucu, ¿verdad? Este es una variable de tipo caballo, mi simio es de tipo gorila y otra persona es de tipo humano, ¿qué tienen en común todas?
que sin lugar a dudas, todas, ¿verdad?, son de la clase mamíferos, que es la clase de jerarquía mayor. Y aquí es donde podemos aplicar el principio claramente de sustitución. Porque un caballo va a ser siempre un mamífero, sí. Un mamífero es siempre un caballo, no. Un simio es siempre un mamífero, una persona es siempre un mamífero y un caballo es siempre un mamífero. Entonces aquí queda claramente aplicado el principio de sustitución. Y en casos como estos, en arreglos de verdad, sobre todo en este tipo, es donde nos cae al pelo aplicar el principio de la sustitución. Ahora, si yo quisiera utilizar en principio, ¿verdad? Los métodos, ¿verdad? Tengo el problema de que básicamente los métodos que voy a poder utilizar son los métodos que ya claramente explicamos anteriormente que están almacenados en la clase, en la clase mamíferos. Y eso lo vemos claramente porque si nosotros nos venimos, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, en el caso de el array, ¿verdad? Almacén animal punto, ¿verdad? Punto. eh, perdón, nos faltan los corchetes. En la posición 0, punto, ¿qué nos sale, verdad? Nos sale respirar y cuidar crías. No nos sale galopar, ¿por qué? Porque a pesar de que mi ruco, ¿verdad? Mi ruco es un objeto del tipo caballo, este pertenece a un arreglo de tipo mamíferos y los únicos métodos que podemos trabajar y heredar en estos momentos de almacén animal es los métodos de la clase mamíferos, porque el arreglo es de la clase mamífero. Lo que sí podría obtener, ¿verdad? Definitivamente es el nombre, ¿verdad? Aquí puedo obtener el nombre del objeto que tengo en la posición número 1. Vamos a compilar esto y nos va a traer el nombre, que en este caso, el nombre del primer animal que tengo en la posición 1 de mi vector es secretario, se supone que decía ahí que fue el que le envió por parámetro, porque sí podemos acceder al método getNombre del método mamífero. Bueno, pues vamos a dejar este otro video por acá, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con la serie de Programando con C#, esperen una nueva entrega.